¿Has escuchado hablar alguna vez de macroeconomía? La economía tiene dos divisiones principales, la microeconomía y la macroeconomía. La primera se ocupa de estudiar la manera en que los trabajadores, hogares y empresas, es decir, los agentes económicos, toman sus decisiones e interactúan entre sí en los mercados. El análisis microeconómico emplea elementos básicos como bienes, servicios, precios y mercados. La macroeconomía, por su parte, se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto, considerando a todos los agentes económicos. Su propósito es obtener un panorama simplificado de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado. Para analizar el funcionamiento económico, la macroeconomía estudia una serie de variables clave. Estas proporcionan información sobre el comportamiento de la economía de un país y ayudan a predecir su evolución. Las variables económicas se dividen entre las que se expresan en un instante de tiempo, llamadas de stock, y las que se refieren a un proceso que se desarrolla a lo largo de un periodo, llamadas de flujo. Entre las principales variables macroeconómicas se encuentran el Producto Interno Bruto o PIB, la tasa de desempleo, la inflación, la balanza de pagos, la balanza comercial, la deuda pública, el déficit público y las tasas de interés. El PIB es un indicador agregado que mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro de las fronteras de un país. Este indicador es de primordial importancia, pues su medición permite conocer el tamaño de la economía de un país y su comparación con el PIB de años previos nos señala cómo crece esa economía en el tiempo. Existen diversas maneras de calcular el PIB. Una de ellas es por el método del gasto, que considera la PIB igual a la demanda agregada, esto es, el gasto de los consumidores y las inversiones de los hogares, las empresas y el sector público. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el PIB y demanda agregada si tienen igual magnitud? Es la perspectiva. El PIB se considera desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios, mientras que la demanda agregada toma el punto de vista de su adquisición de los mismos. En el método del gasto, el PIB será igual a la suma del consumo privado de las familias, más la inversión privada en bienes y servicios, más el gasto público, más las exportaciones netas del país. Un método alternativo del cálculo del PIB es el método del valor agregado. En él, el PIB se obtiene al sumar el costo de producción de los bienes y servicios finales, es decir, el valor añadido que generan todas las actividades productivas del país. El valor añadido es la utilidad adicional que tiene un bien o servicio como consecuencia de haber sufrido un proceso de transformación. Existe un tercer método para medir el PIB, el método de los costes, que se realiza sumando el coste de los factores desembolsados por todas las empresas de la economía. Bajo este mismo método, también se puede calcular el PIB sumando todos los ingresos, sueldos y salarios, alquileres, intereses y beneficios que han obtenido todas las familias en la economía, es decir, considerando al PIB como la suma de la renta de todas las familias del país. Si dividimos el PIB entre el total de población del país, obtenemos el PIB per cápita, un indicador básico que representa la cantidad de dinero que le correspondería a cada habitante del país si se repartiera a todos por igual el PIB generado en un año y que refleja, en general, el nivel de vida de la población. Y bien, ¿qué objeto tiene el análisis macroeconómico? Pues es el fundamento que permite a los gobiernos prescribir acciones a llevar a cabo para incidir sobre la estructura y el funcionamiento del sistema económico, encaminadas a enfrentar sus problemas, esto es, el diseño de una política económica. Básicamente, una política económica debe tener como objetivos macroeconómicos el crecimiento de la producción y el empleo, la estabilidad de los precios, el equilibrio presupuestario y el equilibrio de la balanza de exportaciones. ¿Cómo alcanzar estos objetivos? A través de instrumentos de política monetaria, política fiscal, política cambiaria y política comercial. No es, sin embargo, tan sencillo. Más allá de limitaciones u obstáculos, la instrumentación de políticas económicas genera divisiones de opinión en la sociedad, pues pueden y suelen acentuar las diferencias existentes entre los intereses y las aspiraciones de los diferentes actores sociales. Por ejemplo, imagina que un gobierno tiene el objetivo de aumentar la recaudación fiscal y alentar la inversión productiva.
Para ello, decide subir las tasas impositivas de la población en general y al mismo tiempo disminuir la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas que reinviertan sus utilidades. Posiblemente sería una política adecuada, por lo menos en teoría, pero disgustaría naturalmente a quienes deben pagar más impuestos y el tema sería utilizado políticamente por la oposición al gobierno, todo lo cual dificultaría su implementación. ¿Podrías resumir ahora cuál es el objeto de estudio de la macroeconomía? Si quieres saber más,